Hola a todos, vamos a empezar con un nuevo vídeo de la asignatura y en este caso nos vamos a la parte de literatura de la materia y continuamos con este tema 1, pero ahora desde esta perspectiva de la literatura. Estamos entonces a las páginas verdes del libro de texto y empezamos en concreto, obviamente en este tema 1, en la página 195. ¿De qué vamos a hablar en este tema introductorio? Pues vamos a abordar algunos conceptos y algunas cuestiones introductorias para la literatura que nos sonarán a lo que hemos visto en años anteriores, así que será un repaso y vamos a ir bastante rápido, ¿vale? Así que todo el mundo atento, todo el mundo pendiente. Es un repaso necesario que tenemos que hacer a principios de curso para luego ya empezar con la materia interesante de literatura de este año, que es la historia de la literatura. Así que, ¿de qué vamos a hablar en este tema primero? Aquí tenemos las tres claves de lo que vamos a abordar en este vídeo. Nos preguntaremos en primer lugar qué es la literatura, una definición, un recordatorio, y hablaremos concretamente de análisis métrico, es decir, vamos a leer poemas y vamos a analizar el número de sílabas que tienen los versos, cómo riman los versos unos con otros, cuál es el resultado, ¿no? El tipo de estrofa, el tipo de composición. Y hablaremos de los tipos de estrofas y de poemas entonces que vamos a estudiar este año. Bien, en cuanto a qué es la literatura, estamos en la página 195. Aquí en el libro de texto se nos propone pues unas definiciones de qué es un texto literario y qué lo diferencia de los demás. No quiero profundizar demasiado aquí, porque creo que intuitivamente sabemos lo que es la literatura. Sabemos que una novela como El Quijote o como Moby Dick o un cuento como Pulgarcito o como La Bella Durmiente son literatura y que tienen algo que les diferencia de una ley que publique que se publique en el Boletín Oficial del Estado, o que es distinto a una carta que nos envían del banco, a un correo electrónico con propaganda, o yo que sé, a un cartel que nos encontramos en la calle. Todo eso son textos, pero la literatura, las novelas, los cuentos, los poemas, tienen algo que los diferencia de todos los demás, ¿no? Y en general yo creo que la clave está aquí, en esa intención que tiene el autor de una obra literaria de crear belleza, de jugar con el lenguaje, de utilizar las palabras de una determinada manera para que nos interese no solo lo que nos cuenta, sino también el cómo se cuenta, cómo se han utilizado las palabras para transmitir ese mensaje de forma bella, de forma artística. Efectivamente, la literatura es una forma de arte, ¿vale? Aquí no lo dice explícitamente, pero eso es muy importante, como la pintura, como la arquitectura o como la escultura o el cine. La literatura es una forma de arte. ¿Y qué tiene de especial? Pues que es un arte cuyo sustrato, ¿no? Cuyo materia es las palabras, el lenguaje. Aquí nos dice, pues eso, que la lengua literaria se diferencia de la normal, porque se hace uso de esa función poética. Recordamos, muy importante, en el primer tema del curso, que hablábamos de las funciones del lenguaje, ¿no? Una de esas 6 funciones del lenguaje es la función poética, aquella por la cual se pretende embellecer las palabras. Además utilizará pues unos mecanismos lingüísticos concretos, ¿no? Para llamar la atención sobre la forma. Después en el libro de texto, en esta página 195, se habla de esos 5 mecanismos. Se dice que el lenguaje literario tiene que tener ritmo, tiene que tener riqueza léxica, es decir, variedad de las palabras, ¿no? Utilizar palabras variadas. Se usan normalmente figuras retóricas. Se saltan a veces incluso las normas clásicas, ¿no? Las normas típicas del lenguaje, y que se utilizan mensajes connotativos, es decir, que están cargados de emociones y de subjetividad por parte del autor, ¿no? Bueno, estos 5 mecanismos me interesan menos, ¿vale? Pero simplemente les echáis un vistazo y lo comentamos en clase. Vamos entonces ahora a la página 196, donde se nos habla, esta parte sí que es muy importante, de cómo hacer un análisis métrico de un poema. Esto lo recordamos de otros años, ¿vale? Lo primero de todo, antes de ponernos a hacer análisis métricos, tenemos que recordar la clasificación de los versos. Clasificación de los versos según su número de sílabas. Tenemos todos estos tipos de versos. En realidad es fácil, ¿vale? Pero hay que estudiarlos. Tenemos la clasificación según el número de sílaba de cada verso. Que el verso tiene 2 sílabas, nada más, no será muy habitual, ¿no? Bueno, serán versos bisílabos. Versos de 3 sílabas,
trisílabos. A partir de aquí ya podemos encontrarnos versos de 4 sílabas, tetrasílabos. Tetra significa 4. Pentasílabo, de 5. Hexasílabo, 6. Heptasílabo, 7. Y octosílabo, 8. Yo creo que es bastante fácil de recordar porque todas estas palabritas, ¿no? Todas estas raíces de origen griego las encontramos también, por ejemplo, en las matemáticas, cuando hablamos de pentágono o de octógono, ¿no? Los polígonos de 5 caras, de 8 caras. Entonces yo creo que eso será fácil de recordar. Todos estos versos los llamamos versos de arte menor, ¿vale? Todos los versos que tienen 8 o menos de 8 sílabas los llamamos de arte menor. Por otro lado, seguimos la clasificación de 9 eneasílabos, de 10 decasílabos, de 11 endecasílabos, de 12 dodecasílabos. 13 no aparece porque no son nada habituales en castellano. 14, un nombre un poco diferente, alejandrinos. ¿Sabéis por qué se llaman alejandrinos a los versos de 14 sílabas? Porque una de las primeras veces que los encontramos en castellano es en un libro muy antiguo que se llama el libro de Alejandro, el libro de Alexandre, que es un libro medieval que estaba escrito en versos de 14 sílabas y de ahí se le llama versos alejandrinos. El libro se llama el libro de Alejandro porque te cuenta la vida de Alejandro Magno. Vale, pues muy importante, los versos que son de 9 sílabas o de más son versos de arte mayor. ¿Vale? Recordatorio, lo estudiamos. Ahora bien, muy importante, ¿cómo medimos los versos? Efectivamente no se trata solo de contar el número de sílabas, que también ese es el primer paso. Yo me encuentro un verso como este, la luna estaba crecida, y empiezo a contar, la luna estaba crecida, ¿vale? Cuento las sílabas normales, pero a veces ese cómputo que yo hago de las sílabas normales no coincide con las sílabas métricas, ¿vale? Las sílabas métricas es el resultado de aplicar una serie de normas y de licencias. Bueno, licencias quiere decir pues como excepciones, ¿vale? Nosotros, aquí nos ponen 6 normas y licencias, nosotros nos quedamos con estas 4, ¿vale? Fijaos que yo he tachado estas 2 porque en general en este curso no nos las vamos a encontrar. Si nos las encontramos en algún ejercicio las explicaremos, pero en los exámenes yo no las voy a poner, ¿vale? Así que nos quedamos de momento con estas 4. Voy a empezar por la columna de la derecha. Norma clásica y seguro que todos nos acordamos. Si la última palabra del verso es aguda o un monosílabo, es decir, una palabra de una sola sílaba, como aquí, amor, entonces sumamos una sílaba más. ¿Vale? Aquí lo dice, una sílaba más si la última palabra del verso es aguda. Aquí tenemos un ejemplo. Ah, no es cierto, ángel de amor. Si yo lo cuento, digo, ah, no es... Ahí tenemos una sinalefa. Ah, no es cierto, ángel de amor. El cómputo normal me sale 7, pero tengo que sumar una porque la última palabra del verso es aguda. Por lo tanto, yo escribo así, 7 más 1, 8. ¿Qué ocurre si la última palabra es esdrújula? Pues que restamos una. Aquí tenemos la palabra lágrima, que es esdrújula, por tanto, no son 12 las sílabas que aquí aparecen, sino que son 12 menos 1, 11. Aquí tendríamos un verso octosílabo, aquí tendríamos un verso endecasílabo. ¿Y qué ocurre si la última palabra es llana? Pues que lo dejamos como está. Aquí, por ejemplo, la palabra madre es una palabra llana, ya no hay ninguna... no hay que sumar, no hay que restar. Bueno, simplemente a modo de recordatorio, las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba, amor. Las palabras esdrújulas tienen el golpe de voz en la antepenúltima sílaba, lágrima. Y las palabras llanas son las que tienen golpe de voz en la penúltima sílaba, madre. Yo creo que esto lo sabemos todos y no hace falta incidir sobre ello. Ahora la licencia, es decir, la excepción conocida como sinalefa. Dice aquí que una sinalefa es la unión de la vocal final de una palabra y la vocal inicial de la palabra siguiente. ¿Y eso cuándo ocurre? Pues cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra empieza por vocal. En ese caso, las dos sílabas, la sílaba final y la sílaba inicial, cuentan solo como una sílaba métrica. Por tanto, es cuando ponemos ese arquito, ¿verdad?, para marcar que aquí hay una sinalefa. Fijaos en este verso. La luna estaba crecida. Si cuento solo las sílabas normales me salen 9, pero no es un verso de 9 sílabas. Es un verso de 8. ¿Por qué? Porque aquí hay una sinalefa y esta sílaba cuentan solo como una. Entonces lo leemos así.
la, lu, naes, ta, ba, cre, ci, da. Aquí vemos 3 sinalefas en este verso que medimos antes. Se leería así: a, noes, cier, toan, gel, dea, mor. Y así es como salen 7 y sumamos una porque la palabra es aguda. Aquí también encontramos otro ejemplo de sinalefa. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Siguiente paso. Ya hemos puesto los números. Muy bien, hemos puesto los números que tenemos, que nos resultan de contar las sílabas de todos los versos. Luego, ¿cuál es el siguiente paso? Poner las letras. La letra era la rima. ¿Qué es la rima? La coincidencia completa o incompleta entre 2 o más versos de los fonemas, es decir, de las letras, de los sonidos, ubicados a partir de la última vocal acentuada. Vale, fijémonos en este poema de Antonio Machado. Yo voy soñando caminos, de la tarde las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. Si nos fijamos en las últimas palabras, ¿vale?, vemos que hay coincidencia de sonidos, coincidencia de letras. Caminos rima con pinos y, por otro lado, colinas rima con encinas. ¿Cómo me tengo que fijar yo para saber la rima? Tengo que fijarme en la última vocal acentuada. En caminos, la vocal acentuada es la I, caminos. Entonces yo me fijo desde la I hasta el final y veo que coincide con esta otra palabra, ¿no? Inos, inos. Ya que lo que coincide es inas, inas. ¿Vale? Por tanto, aquí en este poema lo que está pasando es que rima el primer verso con el tercero y por otro lado rima el segundo con el cuarto. Además, como coinciden todas las letras, a eso se le llama rima consonante. Fijémonos en este ahora. Es un poema de Alto Laguirre. Dice: sobre mi frente de acero, mirando por las barandas, caminan mis pensamientos. Vale, una vez que yo analizo el número de sílabas, eso es el primer paso. Segundo paso, la rima. Vamos a ver si coinciden los sonidos al final de los versos. Acero, barandas, pensamientos. Me fijo en la última vocal acentuada. Ero, andas, entos. Bueno, pues veo que efectivamente aquí lo que rima es la primera y la tercera línea, ¿no? El primero y el tercer verso. El segundo quedaría suelto. ¿Por qué veo que rima? Porque aquí hay una coincidencia de sonidos. Es cierto que solo coinciden las vocales, pero coinciden la vocal E, O y aquí E, O. Ero, entos. E, O, E, O. Como la rima no es total, sino que solo coinciden las vocales, a eso lo llamamos rima asonante. Vale. Por tanto, ¿cómo sería esto en un ejercicio concreto? ¿Vale? Aquí tenemos un análisis métrico un poco cutrillo hecho por mi parte a mano. De simplemente 3 versos. Son un poema de Miguel Hernández. Yo quiero ser llorando el hortelano, de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Vale, primer paso. Contamos el número de sílabas. Yo quiero ser llorando el, sin alefa, hortelano, 11. Y pongo un 11 aquí al lado. De la tierra que o, sin alefa, cupas y es, sin alefa, tercolas, 11. Compañero del alma tan temprano, 11. Vale, y yo pongo 11. Ahora me fijo, ¿cómo es la acentuación final? Para ver si tengo que sumar o restar. Hortelano, estercolas, temprano. Las 3 palabras son llanas y por tanto no hay que sumar ni restar. Segundo paso, la rima, las letras, lo recordamos, ¿verdad? Vale, vamos a ver qué versos riman entre sí. Y aquí tengo hortelano, estercolas, temprano. Yo creo que rápidamente nos damos cuenta de que rima el primero con el tercero. Pero bueno, vamos a comprobar los sonidos en concreto. Nos fijamos en la última vocal acentuada. Ano, olas, ano. Aquí rima el primero y el tercero. Y por tanto le ponemos una A y una A. Recordamos lo de las letras, ¿no? En este caso mayúscula, ¿por qué? Porque son versos de arte mayor. Si fuesen versos de arte menor, lo pondríamos en minúscula. A, A. Y este, como no rima, le ponemos un guión, una rayita. Eso se le llama verso suelto, ¿vale? Que no rima con ningún otro. Último paso, clasificarlo. Y hay que poner, de momento vamos a hacerlo así, vamos a poner estos 3 tipos. Tipo de verso, tipo de rima y tipo de estrofa. Tipo de verso en decasílabo, porque todos los versos tienen 11.
por tanto, de arte mayor. Tipo de rima, consonante, porque riman todos los sonidos, ano, ano. Y el tipo de estrofa lo dejamos para continuación, porque es el siguiente punto del tema. Hasta aquí, análisis métrico del número, el número de las sílabas y la rima, las letras. Si vamos a la página 197 y 198, aquí vemos un montón de tipos de estrofas y un montón de tipos de poemas que hay que estudiar. ¿Todos? No, solo los que pongo aquí, ¿vale? Los recordaré en clase. Tenemos que estudiar el pareado, el terceto, el cuarteto, la redondilla, etc. Aquí está explicado en el libro de texto, lo leemos y esto es un recordatorio, así que tampoco hay que explicarlo demasiado. ¿Cómo son los pareados? Estrofas de 2 versos, o bien 2 versos de arte mayor, AA en mayúscula, o bien 2 versos de arte menor, AA en minúscula. Terceto, pues son 3 versos, que rima el primero con el tercero, y luego el segundo normalmente rimará con otros tercetos sucesivos, y por eso le ponemos una B, porque seguirá rimando con otros versos. El cuarteto es una estrofa de 4 versos, en el que rima la primera con el cuarto, y por otro lado el segundo con el tercero, de arte mayor. Redondilla, serpenteso y cuarteta son similares, solo cambian la combinación de las rimas y en algunos casos de arte mayor o de arte menor. Fijaos en la lira, ¿vale? Una estrofa que a lo mejor no recordamos, bueno, pues tenemos que memorizar este año. 5 versos, un verso, 2, 3, 4, 5 versos tiene la estrofa que llamada lira. El primero es de 7 sílabas, el segundo de 11, el tercero de 7, el cuarto de 7 y el quinto de 11. La rima sería, el primero rima con el tercero y después por otro lado el segundo rima con el cuarto y con el quinto. Es una rima un poco compleja, ¿no? Pero la vamos a encontrar varias veces en nuestros poemas y por eso la tenemos que estudiar. Sextilla, también muy interesante. Son 6 versos, lo dice el propio nombre. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El verso 1, 2 y 4 y 5 son octosílabos, mientras que los versos 3 y 6 son tetrasílabos. Y la rima es ABC, ABC, es decir, este con este y este con este. ¿Vale? Un poco lioso, pero simplemente se trata de memorizar el esquema. Y lo que seguro que nos suena son esos poemas llamados sonetos. Son 4 estrofas distintas. 2 estrofas de 4 versos, 2 estrofas de 3 versos. Las 2 primeras estrofas son cuartetos y las 2 siguientes son 2 tercetos. De aquí vemos el esquema de la rima, que hay que memorizar. Otro ejemplo. Buscando mis amores iré por estos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré por las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Vamos a ver cómo se analizaría esto, ¿vale? Primer paso. Vamos a contar el número de sílabas y poner numeritos. Buscando mis amores. 7. No hay sinalefas y la rima es llana. Lo dejamos como está. Iré por esos montes y riberas. 11. No hay sinalefas y la acentuación es llana. Lo dejamos como está. Ni cogeré las flores. 7. No hay sinalefas y la acentuación también es llana. Ni temeré las fieras. 7. No hay sinalefas, acentuación llana, lo dejamos como está. Y pasaré los fuertes y fronteras. 11. La acentuación es llana, no hay sinalefas, lo dejamos como está. 7, 11, 7, 7, 11. Segundo paso, las letras, es decir, la rima. Me fijo en la terminación de los versos. Ores, eras, eras, eras. Fácil. Ores, ores, a, a. Eras, 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 b, b, b. Fijaos que aquí, cuando los versos son de arte menor, lo pongo en minúscula, y cuando los versos son de arte mayor, lo pongo en mayúscula. Resultado. Tipo de versos, heptasílabos y endecasílabos, de arte menor y mayor. Tipo de rima, consonante. Coinciden todas las letras. Ores, eras, eras. Tipo de estrofa, lira, porque hemos estudiado que las estrofas de 5 versos con este esquema 7A, 11B, 7A, 7B, 11B, se les llama lira. Pues lo ponemos y ya está. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Continuaremos con la literatura
en temas en las siguientes lecciones. Y nada, espero que este vídeo sirva para repasar estos contenidos y bueno, tenerlos un poco más frescos y por mi parte nada más. Nos vemos en clase. Chao.